datos de la afiliación a la Seguridad Social durante este mes de marzo. El dato de afiliados medios en términos desestacionalizados durante el mes de marzo de 2021 ha ascendido a 19.029.433 afiliados. Esto supone, en términos ajustados de estacionalidad y de efecto calendario, una caída de 45.438 afiliados respecto al mes de febrero. Aún así, podemos ver cómo la recuperación desde el peor momento de la crisis, desde mayo del 2020, es muy pronunciada, ¿no? Asciende casi a 700.000 afiliados. Pese a ello, llevamos 2 meses con una ligera caída en términos desestacionalizados. Esto tiene en parte que ver con las restricciones, con el ritmo al que se han ido sucediendo y también con el ritmo al que se han ido levantando. Y, adicionalmente, este último mes de febrero y el mes de marzo ha habido ciertas peculiaridades en la campaña agrícola que también ha afectado al comportamiento desestacionalizado. El aumento de la afiliación respecto al peor momento de la crisis, que fue extremadamente rápido en su comienzo, después se ha venido moderando, fundamentalmente coincidiendo con las sucesivas olas de la pandemia. Llevamos unos cuantos meses en unos crecimientos bastante escasos, que básicamente tienen que ver con las medidas adoptadas para contener la tercera ola, que han finalizado o que están finalizando en buena medida durante el mes de marzo y el mes de abril. Por actividades, podemos ver cómo en buena medida casi todas las actividades han acumulado ya un crecimiento positivo o cercano a crecimiento positivo. Fundamentalmente la construcción, la industria o la agricultura. Los servicios, que ha sido el sector o la rama de actividad más afectada por la pandemia, es aún la que tiene todavía mayor terreno por recuperar. Y aquí podemos ver, si se fijan, en el pico que se produce en la rama de la agricultura, que es la rama que está por encima de las demás. Podemos ver cómo en febrero hubo un pico que se ha convertido en una caída en marzo. Esto tiene que ver con una campaña en la aceituna particularmente buena en febrero, que en términos desestacionalizados se identificaba como un importante crecimiento, que este mes aparece como una caída de cercana a 15.000 afiliados. O sea, si corrigiéramos el dato desestacionalizado del efecto de esta rama, que básicamente está muy influida por fenómenos climáticos variables, lo que veríamos es que el mes de marzo, pese a no haber sido un muy buen mes, ha sido significativamente mejor que febrero. Es decir, se está produciendo una mejoría con la finalización de la tercera ola. Este es el gráfico clásico que presentamos en esta rueda de prensa recurrentemente, donde podemos ver la diferencia entre los afiliados diarios del año anterior y los presentes. Y aquí, por primera vez, el dato actual está por encima del dato del año pasado, porque marzo del año pasado fue cuando se produjo el desplome en la afiliación como consecuencia de la pandemia y de la declaración del estado de alarma. Este gráfico nos sirve, primero, para ver en qué medida habíamos ido cerrando ese gap y, por otro lado, para ver todavía el gap que nos queda por cerrar, que es, podemos ver cómo se ha reducido de manera importante y cómo estamos hoy ya por encima de 400.000 afiliados de lo que hubiéramos estado en el día equivalente del año 20. Aquí podemos ver la comparativa con la crisis financiera, ¿no? Como en las anteriores ruedas de prensa hemos comentado cómo la recuperación desde el peor momento ha sido mucho más rápida que en la anterior crisis. Se ha conseguido evitar este fenómeno de la histéresis, es decir, de que la propia crisis se realimente y se prolongue una vez pasado el shock inicial que la desencadenó. Y también podemos ver, como les comentaba,
esta cierta ralentización en los últimos meses en la recuperación, ¿no? Aún así, la diferencia es palmaria respecto al comportamiento de la afiliación en la crisis de 2008, que es todavía más dramática si lo que miramos son el comportamiento entre los autónomos, donde podemos ver que no solamente se ha recuperado toda la afiliación perdida, sino que estamos un poco por encima de la afiliación de hace un año, por comparación con la situación en la crisis de 2008, donde 14 meses después del inicio de la crisis habíamos perdido 200.000 afiliados. Aquí podemos ver, este es el patrón estacional, estas son las actividades que han ganado y han perdido afiliados en el mes de marzo respecto al mes de febrero. En la gráfico, en la parte de la izquierda de este gráfico, y podemos ver cómo fundamentalmente pues, son las actividades que tradicionalmente, o sea, el patrón estacional no es muy distinto al habitual, ¿no? Si en la parte derecha tenemos el mes de febrero y marzo de 2019, podemos ver cómo básicamente son las mismas actividades, o sea, servicios de alojamiento, actividades deportivas y de entretenimiento, construcción, servicios de comidas y bebidas, pero con una diferencia muy llamativa, y es como en servicios de alojamientos, en febrero, en marzo de 2019 tuvimos un crecimiento del 9,6, cerca del 10%, mientras que este mes el crecimiento ha sido solo del 2,24. Esto es fundamentalmente una de las principales causas de que el dato de este año no haya sido tan bueno, y se debe fundamentalmente a la continuación de las medidas restrictivas que se han prolongado hasta mediados de mes aproximadamente en un buen número de comunidades. Si nos fijamos en otras actividades como servicios de comidas y bebidas o en construcción de edificios, las tasas de variación febrero respecto a marzo son idénticas. O sea, el comportamiento estacional de este mes ha sido idéntico al de un mes normal, podríamos decir, salvo en lo que tiene que ver con los servicios de alojamiento, que tiene un crecimiento mucho menor estacional. Y eso está relacionado, como decíamos, con el ritmo al que se han ido levantando las restricciones. Aquí podemos ver cómo las actividades restringidas respecto a las no restringidas han tenido, lógicamente, un comportamiento peor. Y podemos ver en la parte inferior del gráfico, en las líneas rojas, cómo ese empeoramiento de las actividades restringidas, que aumentó mucho durante el mes de febrero y en los primeros días de marzo, se contuvo a partir de la primera quincena de marzo. De manera que ese comportamiento diferencial de las actividades restringidas respecto de las no restringidas no se ha producido. Y el otro fenómeno interesante, yo creo relevante, es cómo las actividades no restringidas han tenido un comportamiento prácticamente idéntico al de un año normal. O sea, esto, una vez más, nos permite subrayar cómo las medidas económicas adoptadas frente a la pandemia, económicas y sanitarias, han permitido encapsular la crisis en unos cuantos sectores, evitar que se produzcan estos fenómenos de contagio no tan habituales en las crisis económicas, donde unas actividades al final, a través de distintos canales de demanda, de expectativas, acaban contagiando al conjunto de la economía. Y en este caso se ha conseguido algo que no se había producido nunca y que yo creo históricamente es absolutamente insólito, que es conseguir encapsular una crisis muy severa en unos cuantos sectores sin que se produzca este contagio. Eso ha permitido también un tratamiento mucho más quirúrgico, podríamos decir, y un gasto más eficiente en la protección. Aquí podemos ver algo similar respecto al comportamiento de la afiliación cuando tenemos en cuenta, además, la salida de los ERTEs. O sea, aquí se presentan la afiliación en sectores restringidos y no restringidos corregida de ERTEs. Y podemos ver cómo, cuando tenemos en cuenta no solamente la variación de afiliados, sino también la variación de afiliados que están en ERTE, es decir, cómo se han ido activando, podemos ver cómo la segunda quincena de marzo ha sido francamente mejor de lo que fue febrero. Con ello nos situamos por debajo de los 800.000 trabajadores suspendidos en ERTE. En este gráfico se puede ver claramente desde los 3,5 millones cómo el número de trabajadores suspendidos se ha reducido muy significativamente, pero aún así
se han producido sucesivas olas de mucha menor importancia que tienen que ver con la evolución de la pandemia. En este momento lo que estamos observando y cuando analizamos los datos diarios es una salida continua de los trabajadores en ERTE, fundamentalmente hacia la actividad. Y entre los tipos de ERTE, donde se ha producido un aumento inicial mayor y una reducción posterior muy rápida ha sido en los casos de suspensión total. Podemos ver cómo a mediados de febrero teníamos casi 250.000 trabajadores en ERTE en suspensión total, que se han reducido hasta unos 22.000 en el mes de abril. Por tipo de ERTE, donde se ha producido una reducción más significativa es entre los ERTEs de impedimento, seguidos por los de limitación, y donde la salida de los ERTEs está siendo más lenta, donde se está produciendo un cierto languidecimiento de la salida es en los que llamamos ERTEs de los reales decretos previos, es decir, los que ya no disfrutan de exoneraciones, y en aquellos que están en actividades ultraprotegidas, o sea, de los CENAES, las actividades relacionadas fundamentalmente con el sector turístico y que por las circunstancias lógicas que les acompañan, pues la salida está siendo más paulatina. Aún así, podemos ver cómo las actividades artísticas y recreativas y la hostelería son fundamentalmente las actividades que han tenido primero un mayor aumento en el número de ERTEs durante febrero y a continuación una mayor disminución. O sea, una vez más, esto los muestra cómo el instrumento ha sido capaz de adaptarse a la evolución de la pandemia, ha sido capaz de adaptarse al patrón sectorial de nuestra economía y a la incidencia de la pandemia sobre él. Y yo creo que muestra cómo es un instrumento con la suficiente flexibilidad, con los ajustes también que se han ido haciendo sobre él con el paso del tiempo, como para ser un instrumento al que le demos un papel más protagonista, yo creo, en el manejo de las crisis en este país a futuro. Por comunidades autónomas, bueno, podemos ver como lo habitual, ¿no?, que son las comunidades que tienen un mayor peso en el sector turístico, fundamentalmente los dos archipiélagos, los que tienen un porcentaje de trabajadores en ERTE todavía más elevado. La Rioja, un poco sorprendentemente, tuvo un muy mal comportamiento en febrero que rápidamente se ha recuperado en el mes de marzo y ya está en línea con el comportamiento del resto de las comunidades. Y en definitiva, yo creo que las principales conclusiones de este mes son que, no habiendo sido un mes excepcional en cuanto a su comportamiento, muestra una recuperación a partir fundamentalmente de la segunda quincena, donde el comportamiento negativo se ha visto muy limitado a aquellas actividades que estaban más afectadas por las medidas de restricción y que con su levantamiento han ido recuperándose. Principalmente en el sector de la hostelería, que esto se acompaña también de un mejor comportamiento de los trabajadores en ERTE, cómo se han ido activando los trabajadores en ERTE fundamentalmente por impedimento, y cómo además esa salida de los trabajadores en ERTE se está produciendo principalmente en los casos de suspensión total, es decir, en aquellos trabajadores que habían dejado de trabajar por completo, ¿no?, por contraposición a los trabajadores en suspensión parcial. O sea, en definitiva, el mes de marzo ha sido un mejor mes que el de febrero. La segunda quincena ha sido mejor que la primera, con lo cual todo ello nos lleva a pensar que, bueno, que el comportamiento del empleo ofrece perspectivas más optimistas de lo que podíamos esperar hace un mes. Muchas gracias.